Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Hoy día no va a haber vlog, les voy a contar sobre mi infancia, ya que hace varios años me han estado preguntando que les cuente cómo ha sido mi infancia. Sentía que no era el momento, o no sé cuándo es el momento de contar la verdad. Creo que llegó el momento de contarles cómo ha sido mi infancia. Me siento muy emocionada, a la vez nerviosa para contarles mi infancia, ya que guardo momentos muy bonitos con mis papás y también hay momentos desagradables, pero creo que es bueno contar, ¿no? O sea, para que, no sé, simplemente contar. Cuando yo era pequeñita, en realidad yo no veía la falta de escasez que había en casa. Yo era muy feliz de tan solo tener a mis padres juntos. No me daba cuenta que si faltaba económicamente dinero o si estaba bien vestida. En realidad no me daba cuenta de eso. Mi mamá no sabía escribir ni leer, mi papá sí. Tenía una familia muy humilde, eso les podría decir ahora. Pero cuando era niña no me daba cuenta de esas cosas. Era muy feliz de estar junto a mis padres. Les quiero contar sobre los recuerdos bonitos que tengo junto a mis padres y algunas vivencias que recuerdo. Tengo recuerdos no muy claros, pero son cosas que me han marcado en mi persona. Una vez mi mamá, cuando estaba muy chiquita, tal vez 2 o 3 años, la verdad no recuerdo la edad, mi madre nos ha llevado a la casa de sus papás, una casa de adobe en un pueblito donde yo he nacido. Ha sido mi abuelito el que me ha traído al mundo. Ese lugar era tan hermoso que se me ha quedado grabado en la mente, en mi corazón, en todo mi ser. Yo estaba sentada, no sé si era en su cuarto, en la cocina, pero sentía todos los olores del desayuno, por ejemplo, del café recién preparado y del pan recién hecho. El pan que yo comía ahí era tan rico, creo que era un pan de trigo. Me gustaba ese pan, ese olor del pan recién salido del horno. También me recuerdo que pasaba un río por su casa, muy limpio el río, era más como un riachuelo y me gustaba ir a ese río a lavar las tazas de café o del desayuno, y esas tacitas creo que eran de metal, no sé, pero hacían un sonido que me agradaba mucho cuando el río pasaba por esas tazas. Entonces el sonido del río y de las tazas se me han quedado tan grabado en mi ser. Me sentía tan libre en ese lugar. Me gustaba observar mucho los árboles frutales que tenían mis abuelos y ahí crecía más el durazno. Allá le decimos blanquillo. Es un durazno dulce, blanco, muy delicioso, muy rico. También veía que mis abuelos tenían 2 caballos. Entonces tenían un terreno grande. Me gustaba estar en ese lugar. Me sentía libre. Recuerdo ese amor de mi abuelito, esa atención que me daba. Es el único recuerdo que tengo de ellos y de su casa y del río. Y es por eso que siempre he querido tener una casita más o menos parecido como de ellos. Y ahora tengo una casa cerca a un río, porque por acá pasa un río también. Otro recuerdo que tengo es de mi papá cuando llegaba del trabajo. Él era muy amoroso. Cada que llegaba del trabajo, a mí me gustaba rascarle su casaca. Me gustaba el sonido de la casaca cuando rascaba. Y yo me podía quedar horas así rascando porque me gustaba el sonido. Y bueno, a mi papá le gustaba que yo le ande rascando también, ¿no? Y a veces él se hacía crecer su barba y también me gustaba acariciar su barba de mi papá. Eso es lo que puedo recordar de mi padre. Mi mamá era una buena cocinera y ella siempre se iba al mercado. A mí me gustaba ayudarla en traer las cosas del mercado. Me gustaba ir con ella al mercado. Una vez mi madre me compró un mandil con un bolsillo grande y en ese bolsillo ella ponía huevos y yo caminaba como con peso, pero como estaba tan entusiasmada de ayudarle,
yo me hacía la fuerte y le ayudaba. Mi mamá siempre se reía de eso. Hasta un día me dio una calabaza grande, es como una calabaza así bien grande, me lo puso en el mandil, en el bolsillo. Ya, a ver, carga, me dijo. Y yo, como siempre, estaba muy entusiasmada. Yo me hacía la fuerte igual, pero caminaba medio raro. Y mi mamá se reía mucho de eso. Me gustaba ver su sonrisa de mi mamá porque cuando ella reía, pues reía bien. Me gustaba esa sonrisa y yo por verla así sonreír, no me importaba el peso o la manera como caminaba, tan solo esa sonrisa de mi mamá era una felicidad para mí. Como a mi mamá le gustaba cocinar, en verdad yo recuerdo hasta ahora los olores cuando cocinaba mi mamá y el gusto también de cada producto. A veces hacía para el desayuno un desayuno simple como un mate y siempre tostaba canchitas. Lo ponía en el mate y me lo daba y eso me encantaba mucho. Me gustaba mucho ese desayuno. Me gustaba ver cómo cocinaba mi mamá. Yo sentía que le gustaba cocinar. Hasta para pelar una papa, mi mamá lo pelaba con tanta ternura, la papa, las papitas que tienen bastantes ojitos. Creo era muy delicada cuando cocinaba, aunque tenía un carácter muy chusco. Pero en la cocina yo veía su delicadeza, su ternura con las verduras y cocinaba tan rico que una comida simple para mí era algo grandioso. Y hasta ahora recuerdo esos sabores, esas texturas y los olores de la cocina de mi mamá. Cocinaba en fogón con leña y a veces también utilizaba cocinita querosene, pero todas sus comidas eran muy ricas. Desde lo más simple hasta lo más trabajoso, como un rocoto relleno, era muy delicioso lo que hacía ella. Tenía buenas manos para la cocina. Casi siempre me quedaba con mi mamá, ya que mi papá se iba a trabajar a Machu Picchu, cogía el tren y se iba con mi hermano mayor. Habían días que no lo veíamos, entonces yo me quedaba con mi mamá y mi mamá siempre en la tardecita, como a las 6 de la noche, le gustaba siempre tomar su frutillada. Entonces me llevaba a las chicherías. Me gustaba acompañarle porque cuando tomaba frutillada, mi mamá siempre me daba la fresa y me encantaba esas fresas. Y ella siempre me cargaba en sus piernas y me hacía ese movimiento así. Me gustaba que me haga así. Siempre terminaba durmiéndome en sus piernas de mi mamá. Y a veces conseguía amiguitos también ahí en la chichería porque las señoras también traían a sus hijos y a veces nos poníamos a jugar ahí en el patio de las chicherías. Las chicherías en Perú es como un tipo restaurante, pero más como para vender chicha. La chicha es una bebida alcohólica. Desde los tiempos de los incas se hace a base de maíz esta chicha. La frutillada es dulce y color roja. La chicha es color amarilla, que esa es fuerte. Es los únicos recuerdos que tengo y guardo de mis padres con mucho cariño antes de entrar al hogar de niños. Hace un buen tiempo mi hermano ya no estaba en casa y siempre le preguntaba a mi papá qué le había pasado a mi hermano mayor. Mi papá me dijo que estaba bien, estaba en un hogar. En ese hogar ayudaban a los padres con recursos económicamente muy bajos y podías ir a ese hogar, te inscribías y ahí te ayudaban con el desayuno, el almuerzo. Nosotros íbamos ahí a tomar el desayuno, el almuerzo, porque la verdad que mi papá estaba muy mal, ya no se sentía bien de su salud. Entonces nos íbamos siempre allá, pero nunca le llegaba a ver a mi hermano. Mi papá me decía que estaba ahí mi hermano, pero no lo veía. En verdad que en ese hogar había una parte para los niños que estaban en el hogar y la otra parte era para dedicarse a servir desayunos, almuerzos a los niños que todavía tenían sus papás y tenían recursos económicos bajos y les ayudaban de esa manera. Es por eso que yo no podía verlo a mi hermano. Hasta que llegó un día que mi papá nos dijo que nos íbamos a quedar con mi hermano mayor. Yo no quería quedarme. Mi papá me explicó que
tenía que quedarme ahí en el hogar junto con mis hermanitos menores, porque somos 4 nosotros, porque él no se sentía nada bien, estaba muy mal de salud, y que en este hogar yo iba a tener de todo y que me iban a cuidar. A la vez estaba triste y estaba renegando: ¿por qué me quieres dejar acá, no? Nos vio nomás mi hermano mayor, pero es como que han pasado tanto tiempo que no sé si nos reconocía o se olvidó de nosotros, pero al verlo yo a mi hermano, le he visto tan limpio, con ropa limpia, con zapatos limpios, el cabello estaba bien cortado, su carita estaba muy bonito, él estaba muy presentable, muy limpio. Me he relajado un poco al verlo a mi hermano de esa manera. Aparte yo dije que voy a estar con mi hermano y los 3 vamos a estar con él. Entonces es de esa manera que pude quedarme, pero igual ha sido un momento muy triste, muy desgarrador, porque quería que todos estemos juntos, mis padres y mis hermanos. Pero la situación estaba muy difícil. Sí o sí me tenía que quedar en el hogar. Las monjitas también habían aceptado en ayudarle a mis papás, ya que mi papá estaba enfermo, ya no trabajaba, y mi mamá era la que se encargaba prácticamente de todo, pero ella nada más lo que hacía era pues hacer lo posible, ¿no? Así que a veces no podía sola, con 4 hijos. Allí en el hogar, la verdad es como yo tenía el pelo muy chascoso, muy desordenado y tenía muchos piojos, me han cortado el pelo bien chiquito y me han sacado todos los piojos que traía en mi cabeza. Me han puesto ropa limpia, todo eso, y de esa parte estaba bien cuidada, pero extrañaba a mis papás. Con los días que pasaban yo lloraba mucho, lloraba todas las noches. Pensaba mucho en mis papás, cómo estaban. Por otra parte estaba tranquila porque estaba con mis hermanitos, con mi hermano mayor, pero no estaba con mis papás. Hasta que un tiempo mi papá vino para trabajar en el jardín de ese hogar. Él venía todos los días para hacer el trabajo como jardinero y a la vez nos veía a nosotros. De esa parte estaba muy feliz yo porque le podía ver a mi papá en el jardín trabajando y a la vez también cuando almorzaba yo podía ir a abrazarlo y hablar con mi papá. Y mi papá era feliz también en ese aspecto porque por lo menos tenía un plato de comer en el hogar. No sé si le pagaban, no lo sé, pero yo sentía que mi papá hacía eso para vernos. Y así ha estado un buen tiempo, hasta que un día mi papá le dijo a mi hermano: cuando no esté yo, vas a cuidar a tus hermanas, ¿ya? Y así entre ustedes se van a cuidar. Y después de eso, mi papá ya nunca más vino. Pasaron mucho tiempo, ya no venía mi papá ni mi madre, hasta que un día llegó mi mamá. Pregunté por mi papá y mi mamá me dijo: tu papá ya no va a venir. ¿Pero por qué?, le dije. Y mi mamá me dijo que ya no está vivo, que la habían enterrado. Y le dije: ¿cómo es eso? No entiendo cómo es que ya no está vivo. ¿Y por qué le has enterrado? ¿Por qué no le sacas de ahí? Le dije: sácale. ¿Por qué hiciste eso con mi papá? Me dijo: es que tu papá está muerto, hijita. ¿Qué es eso?, le dije. ¿Qué es muerte? ¿Por qué me estás diciendo? Porque yo no sabía que era muerte. No entendía de la muerte. Y estaba llorando tan fuerte que las monjitas tuvieron que intervenir y le dijeron a mi mamá qué ha pasado. Y mi mamá les ha contado la situación y yo no podía calmarme. Yo solo quería ver a mi papá, volverlo a ver. Y bueno, las hermanas, las monjitas le han dicho que ¿por qué le has dicho eso? Ha sido muy difícil para calmarme. Mi mamá me dijo que iba a volver, eso es lo único que me dijo. Y otra vez empecé a llorar todas las noches por mi papá, hasta que en un tiempo me enfermé. Me he enfermado muy grave, empecé a vomitar sangre y las monjitas se han asustado. Me tuvieron que llevar de emergencia al hospital. En el hospital creo que he estado 1 año internada. No sé qué es lo que había tenido,
Una vez saliendo del hospital, regresé al hogar de niños, comprendí que mi vida iba a ser así, sin mis padres. Y desde ahí empezó vamos a decir, mi nueva vida, ya aceptando esa nueva vida. Empecé a ver a los niños como mis hermanos y a las señoras que me cuidaban como mis nuevas madres o mis nuevas tías. Es de esa manera que tuve tal vez una vida ya más tranquila. Allí en el hogar, la verdad que me gustaba también ayudar. Siempre las monjitas decían, a ver, ¿quiénes quieren ayudar? Y yo siempre levantaba la mano y a veces no me escogían a mí y yo me ponía a llorar porque yo quería ayudar en la cocina, en lavar ropa, en lo que se pueda. Bueno, una vez la monjita me dijo, bueno, ya estás grande, ya vas a poder ayudar. Yo era muy feliz ayudando, tendiendo ropa, lavando ropa, cocinando, pelando verduras, en lo que se podía, la verdad. Me sentía como, no sé, útil, descubriendo cosas, aprendiendo cosas. Me gustaba eso. Me gustaban también en el hogar las actuaciones, las fiestas que hacían en Navidad, los bailes, las canciones, los juegos con los niños. Aprendí a tener esa vida, a amarla esa vida. También tuve mis peleas con las niñas ahí en el hogar. Habían dos niñas que eran muy buenas amigas y yo tenía mi amiguita. En realidad, entre ese grupito y mi grupito, pues había siempre como peleas. Y cada vez que a mi amiga le pegaban o le jalaban el pelo, así, yo también iba a hacer lo mismo con las demás. Y cuando a mí también me pegaban, mi amiga también venía en defensa mía. Las dos nos hemos llegado a querer y hasta ahora tenemos una bonita amistad. Es como mi hermana de corazón. A mí me gustaba morder. Y he también tenido mucho castigo por eso, porque a veces cuando me pegaban yo mordía, y mordía bien. Mismo si la otra niña ha comenzado, pues a mí me castigaban por haber mordido. Había muchas personas que nos cuidaban en el hogar y una de ellas me quería mucho. Yo no era de las niñas que comía, la verdad que a mí me tenían que hacer comer a la fuerza, come. Y ella siempre me hacía comer, se preocupaba por mí. Creo que me ha llegado a tener mucho cariño, que siempre me hacía comer con tanta delicadeza, con tanto amor. Yo sentía ese cariño de ella porque me decía, come Marinita, estás muy delgadita, mira tu manito cómo está, tienes que comer. La verdad que en el camino he encontrado personas tan lindas que, no siendo de mi familia, pues me han querido, me han demostrado su amor. Siempre ella me vestía, era como su hermanita pequeña, creo. Le gustaba vestirme bonito, con falditas, con chompitas, porque ese hogar, como era dirigido por madres italianas, la verdad que la ropa enviaban de Italia. Entonces había muchas cositas bonitas, vestidos, faldas, chompas, blusas, panties, zapatos de todos los colores y formas. En verdad que nosotros estábamos muy bien vestidos, bien limpios, muy bien tratados en ese hogar. Entonces creo que con el tiempo me acostumbré en el hogar. Con el tiempo empecé a observar que ahí era muy diferente. Era todo lo contrario del primer hogar. Había mucho maltrato físico y psicológico y me quería escapar de ese hogar y regresar al otro hogar. Ya que era mayor, tenía a cargo como los niños pequeños, hacerles la comida. En el colegio yo no tenía notas porque no podía ir, porque bueno, simplemente me estaba encargando de los niños más pequeñitos.